Parece que en el Barcelona hay una obsesión por fichar a pesar de lo delicado de su situación económica. Voy a comentar un poco esto de una manera reflexiva y tranquila. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya os he dejado subida al canal la tertulia que tanto os gusta, con Pepe y con Jesús. Y bueno, muchos estáis suscribiendo al canal porque os gustan este tipo de contenidos. Os animo a hacerlo a los que todavía no lo estáis, ¿no? La verdad es que quería no hacer demasiados números y más bien sí hacer una reflexión tranquila sobre este fenómeno que observo en el Barcelona, con el tema de la situación económica y los fichajes, ¿no? E insisto, ¿no? Es una reflexión sin más intención que la de aportar mi punto de vista, ¿no? al tema. Un punto de vista que trato de que sea moderado, ponderado, que no sea en ningún caso como dar una lección continua, ni tampoco como que sea aconsejar al Barcelona lo que tiene que hacer, porque el Barcelona sabrá lo que tiene que hacer y sus aficionados serán los que tendrán que juzgar esa actuación de Laporta. Vamos a ver, como marco general del asunto, pues sabéis que el Barcelona está en una situación muy delicada, con un límite salarial de menos 144 millones de euros, con unas pérdidas en los últimos años tremendas que le han llevado a tener un patrimonio neto negativo, es decir, como si la sociedad, ¿no?, en los libros valiese menos que cero. Y bueno, pues muchos problemas de liquidez, ¿no? El propio Laporta ha reconocido hace poco que han estado 3 semestres seguidos, ¿no? Es decir, durante año y medio incumpliendo obligaciones de pago con proveedores, con acreedores, con jugadores, ¿no?, por el pago de las nóminas. Y bueno, que todo esto ha llevado a una situación realmente complicada. De hecho, el Barcelona tiene una masa salarial reconocida por Eduard Romeu de 560 millones de euros y un límite salarial de menos 144. Por lo tanto, el hueco es fácil de calcular, son unos 700 millones de euros que el Barcelona se va a exceder en su límite salarial, salvo que haga algo de aquí a 30 de junio. Recordad que todos los excesos en el límite salarial se restan el año siguiente, ¿no? Y que las pérdidas también se restan. Y para eso el Barcelona pues está intentando idear una serie de medidas, ¿no? Y esas medidas tienen que ver con las palancas económicas, que así las llama Laporta, y que va a pedir a los socios del Barcelona que le den su permiso para vender hasta un 25% de los derechos de televisión y vender hasta un 49,9% del retail, ¿no?, de las tiendas. Esto lo quiere hacer por el mejor precio posible, porque como comentábamos el otro día, cuando tú estás en una situación delicada, cuando necesitas el dinero, cuando estás muy ahogado, lógicamente, cuando entras a negociar este tipo de asuntos, pues, con quien negocias sabe de tu situación y trata de aprovecharse, ¿no? Esta es la ley de la oferta y la demanda, esto es una ley muy básica, ¿no? Cuando tú necesitas mucho el dinero te lo van a dar más caro, ¿no? Y Laporta evidentemente es consciente de esto y lo ha explicado, ¿no? Al mismo tiempo, Laporta también planea practicar una rebaja salarial de hasta 160 millones de euros, como informa hoy creo que Mundo Deportivo, para dejar la masa salarial bastante más reducida. Hay que recordar que la del Madrid es de 400 millones o la del Bayern, por ejemplo, 300 y pico, ¿no? Hasta los 560 hay una diferencia abismal que no está justificada, desde luego, con el rendimiento del Barcelona en los últimos años, ¿no?, en los que ha conseguido una Copa del Rey en las últimas 3 temporadas. Hasta aquí todo normal, ¿no? Bueno, todo normal entre comillas. Evidentemente, vender los derechos de televisión, vender el retail, si lo haces a un muy buen precio, pues es una operación lógica. Si lo haces a un mal precio, pues resulta que estás hipotecando demasiado tu futuro, ¿no? No me atrevo a valorar todavía, porque no hay ofertas cerradas, ¿no? No hay compromisos cerrados, cómo va a vender eso el Barcelona, pero ayer en la reunión que tuvo con los socios más veteranos, lo que se conoce como el Senado, ¿no?, en Barcelona, las reacciones de la mayoría de socios veteranos, insisto, eran pues de incredulidad, ¿no?, de que no había dado números concretos y de que la situación era realmente muy mala. Y todo esto, todo este relato, todo esto encaja perfectamente pues con la situación de un club que está pasándolo mal y que busca recuperarse. ¿Dónde está la parte que a mí no me encaja para nada, ¿no?
Pues la parte que no me encaja para nada es que el Barcelona tiene una plantilla, creo que más que suficiente, para cumplir objetivos mínimos en los próximos años. Objetivos mínimos es clasificarse para Champions, llegar a octavos de final de la Champions y, bueno, competir, pues, Liga o Copa del Rey, ¿no? Pues con las mejores garantías que se puedan, ¿no? Dadas las circunstancias. Y sin embargo, a pesar de tener esa plantilla, no para de hablarse de fichajes, ¿no? Cada vez que se habla de tratar de solucionar la situación económica del Barcelona, no se hace en términos de mejorar su viabilidad para el futuro, sino que se habla para poder hacer fichajes, ¿no? En ese sentido, recomiendo un hilo muy bueno que hizo en Twitter Icelandic, donde explicaba un poco todo esto, ¿no? Entonces, esto es como, y me voy al ejemplo que puso Guardiola, ¿no? Es como si estás en la UCI y tú estás en la UCI pensando ya en dónde te vas a ir a esquiar, ¿no? El mes siguiente, ¿no? Cuando tú estás en la UCI, lo que normalmente una persona pensaría es, oye, ¿cómo me voy a recuperar para poder poco a poco ir haciendo vida normal? ¿Cómo voy a poder, pues, ir retomando mis obligaciones, ¿no?, más básicas? Y en un futuro, pues ya me iré a esquiar, ¿no? Que es una operación, digamos que es una acción de más riesgo, ¿no? De más extremo, ¿no? Pues el Barcelona me da la sensación de que siempre que habla de cómo voy a salir de la UCI ya está relacionándolo con irse a esquiar, ¿no? Es decir, no está pensando, oye, ¿cómo cumplo mis compromisos de pago? Oye, ¿cómo poco a poco voy bajando mi masa salarial para que se vaya adecuando a mi límite salarial? ¿Cómo poco a poco voy alcanzando una situación de normalidad que me permita volver a ser el Barcelona? No hay una aceptación de la realidad en ese sentido. No se asume que la situación es muy compleja, sino que ya se está pensando en fichar a Lewandowski, en fichar a Bernardo Silva, Koulibaly, a Neves, ¿no? Se está hablando de todo esto en el Barcelona, ¿no? El Barcelona ha fichado ya a Kessie y a Christensen, todavía no podría inscribirlos, pero los ha fichado, ha renovado a Araujo, trata de renovar a Gavi. Todo esto tiene que poder ser inscrito, recordad, tiene que poder ser inscrito, y se habla ya de acuerdos con Azpilicueta, con Marcos Alonso, con Lewandowski, por supuesto, ¿no?, reconocido por el propio jugador polaco, interés, pues, en Koulibaly, en Bernardo Silva, como decía, ¿no?, en jugadores que ahora mismo están fuera de las posibilidades del Barcelona, en mi opinión, ¿no? Recordad que el Barcelona, dado que tiene superado completamente su límite salarial, solo puede inscribir con la regla 1-3 y 1-4, es decir, generando ahorros muy importantes, ¿no? Se está hablando de la venta de De Jong, de Frenkie de Jong, parece lógico, ¿no? Parece lógico que se hable de esa venta. Pero esa venta seguramente servirá, pues, para poder inscribir a los jugadores que ya tiene fichados el Barcelona, para poder inscribir las renovaciones. Frenkie de Jong es un jugador al que todavía le quedaba mucho por amortizar y, por lo tanto, la plusvalía que saques no va a ser tan enorme, ¿no? Te vas a ahorrar el salario, sí, pero no va a ser tan enorme, digamos, lo que saques. No es tan impresionante, ¿no? Sería mucho más impresionante, lógicamente, vender a alguno de los jóvenes, como Pedri, como Gavi, como Ansu Fati, pero entiendo que ese camino no lo quiera explorar el Barcelona porque sería descapitalizarse mucho, ¿no? Entonces, pues resulta que ya tiene que inscribir a Kessie, a Christensen, jugadores que seguramente van a ganar en torno a unos 12 millones de euros brutos, ¿no?, unos 6 netos. Es que inscribir esos salarios de 12 cada uno ya supone ahorrar mínimo, en cada caso, 36 millones de euros. No es tan fácil generar 36 millones de euros para poder inscribir a Kessie, otros 36 para poder inscribir a Christensen. La renovación de Araujo, la renovación de Gavi, no se ponen en plan cenizo, ¿no? Pero ¿cuánto le va a costar Lewandowski al año al Barcelona? Pongamos que unos 30 millones entre amortización y salario. Eso supone como mínimo 90 millones en plusvalías o ahorro de salarios. Insisto, que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Y claro, mientras estás hablando de fichajes, pedirle a la plantilla que haga una rebaja salarial cuando en teoría ya han hecho diferimientos, ya han hecho alguna rebaja salarial, no es tan fácil, no es tan fácil. Es decir, cuando tú estás pidiendo un esfuerzo a los jugadores, pero no estás haciendo un esfuerzo de contención como club, pues no estás siendo coherente, ¿no? Y estos jugadores lo reciben y a lo mejor no son tan proclives a ayudar al club como lo serían en otros casos, ¿no? Y así es la naturaleza humana. Y además que hay una especie de fiebre por fichar cuando, insisto, el Barcelona tendría equipo para competir en la Liga y clasificarse para Champions, para pasar la fase de grupos en Champions, y ya veremos. Es decir,
De hecho, este Barcelona con Xavi Hernández ha llegado a encadenar rachas muy buenas de juego y Piqué había dicho "we are back", ¿no? Me imagino que lo decía por algo, porque ya se sentían que estaban otra vez en la cima. Entonces, ¿por qué hay tanta necesidad de fichar, ¿no? ¿Por qué hay tanta necesidad de fichar si Xavi con este equipo ha llegado a funcionar bien, ¿no? Y además, es que el Barcelona no es que lleve unos años sin fichar, ¿no? Hemos visto como el verano pasado llegaban Eric, Depay, llegaban Luuk de Jong, en invierno llegaba Alves, Adama Traoré, Ferran Torres por 55 más 10 millones, Aubameyang. Vamos a ver, ¿tiene sentido que cuando tú vas a tenerle que pagar este año a Aubameyang lo que no le pagaste el año pasado para poder inscribirlo, te está funcionando bien porque está cumpliendo con su cuota de goles? ¿Tiene sentido que donde tienes ya puestos tantos recursos, ¿no? Que es en Aubameyang, poner todos los recursos que te quedan prácticamente en Lewandowski, que es un jugador que juega en la misma posición? Es decir, ¿tiene sentido que un Barcelona, que a lo mejor necesitaría reforzarse en otros sitios, invierta tanto dinero en la posición de 9, a pesar de ser Lewandowski, en lugar de darle la confianza a Aubameyang, que de momento está cumpliendo? Son cosas que no tienen aparentemente mucho sentido. Es verdad que Lewandowski es una estrella, ¿no? Pero es una estrella de 34 años. Es una estrella que se te puede caer en cualquier momento. Igual que Benzema, ¿no? Que también se puede caer en cualquier momento. Entonces, ¿tiene sentido hipotecar al club de esa manera, ¿no? Meterle más carga todavía en un momento de tanta dificultad? Yo tengo mis dudas, ¿no? Y siento que hay eso, como una especie de necesidad por parte de muchos barcelonistas del cromo nuevo, ¿no? Del nuevo fichaje, de la ilusión renovada. Entiendo, a todos nos gustan los fichajes en nuestros equipos, a todos nos gustan las ilusiones, ¿no? Pero creo que es importante afrontar la realidad. Y yo, si fuese el Barcelona ahora mismo, si yo estuviese en esa UCI, ¿no? Lo que estaría pensando es cómo llego a planta, ¿no? Y cómo me sostengo en planta, ¿no? Cómo me aseguro que no voy a tener que volver a la UCI en ningún momento. Y creo que eso pasa seguramente por confiar más que nunca en la cantera, una cantera que le está dando muy buenos frutos los últimos años, y en tratar de ser austero, tratar de ahorrar, ¿no? Tratar de una manera orgánica salir cada vez más pronto de la situación, ¿no? Fichar a Lewandowski, engañarse con lo de Bernardo Silva, ¿no? Ir a por Koulibaly, cuando ya has fichado a Christensen, cuando tienes a Araujo, cuando tienes a Piqué, cuando tienes a Eric. O sea, es que son cosas que, de verdad, a mí me cuesta encontrarles el sentido, ¿no? A veces pienso que ellos mismos, ¿no? Están minusvalorando más la plantilla que tiene el Barcelona que los que a lo mejor lo vemos desde fuera, ¿no? Y vemos que, oye, que hay una serie de jugadores que tienen muy buena pinta, como Araujo, como Gavi, como Pedri, como Ansu Fati si se recupera, Aubameyang, Ferran. Hay una serie de jugadores ahí que, hombre, te dan para ser segundo en Liga, pero fácilmente, ¿no? Y si el Madrid se despista, pues a competirla, ¿no? A competirla con el proyecto de Xavi. Así que, bueno, esta es un poco la opinión que tengo sobre este tema y, bueno, me gustaría saber la vuestra. Sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.